Amén, gloria sea el nombre del Señor en esta hermosa tarde y anoche. Le damos gracias a nuestro Dios, amén, por el privilegio que el Señor nos permite una vez más compartir su hermosa palabra. Amén, sea usted bienvenido a esta transmisión en la cual estamos llevando a cabo. Amén. Dios bendiga a aquellos que se van a añadir, aquellos que van a ver esta transmisión más adelante. Amén, le damos toda la gloria al Señor. Saludamos con mucho gusto a toda la iglesia de Dios Manantial de Vida, a la iglesia a la cual nosotras pertenecemos, amén, con nuestros pastores Leo y Alicia Herrera, que el Señor los bendiga de una manera especial. Así que vamos a hacer una breve oración, amén, para que el Señor añada bendición a su palabra y sea el Señor hablando en esta hermosa hora, amén. Así que vamos a venir en palabras de oración pidiéndole al Señor que Él sea dirigiendo esta hermosa palabra. Amén. Gracias, Señor Jesús, en esta hermosa hora. Le damos gracias, Señor, a usted, Dios mío, primeramente, mi Señor, porque usted, Dios mío, ha sido más que bueno. Mi Dios nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha bendecido, Señor, en este día. Hemos hecho, Dios mío, nuestros quehaceres, Señor, pero ha llegado, Señor, una hora importante, Señor, en la cual vamos a leer tu palabra, vamos a escudriñar tu palabra, Señor. Por lo cual, mi Señor, en esta hora, Dios Santo, te pedimos, Señor, sea usted, mi Dios, hablando de una manera especial a cada vida, Señor, que sea de bendición, Dios mío, para nuestra alma, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Santiago. Amén. En su capítulo 4, en sus versículos 13 al 17. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Y la palabra del Señor se lee de esta manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como título dice, no os gloréis del día de mañana. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a estar hablando bajo el tema, si el Señor quiere. Amén. Si el Señor quiere. A menudo las personas, amén, creyentes o no creyentes, en la mayoría de los casos, hacemos planes para el mañana, para un futuro próximo. Amén. Y tenemos planes, sueños en los cuales podemos incluir el trabajar, el estudiar, el invertir en alguna ganancia. Amén. Y nosotros planeamos, y el problema no es planear, sino que el problema es planear como que si nuestra vida fuera nuestra, como que si nuestra vida dependiera de nosotros mismos. Amén. Y el apóstol Santiago habla de la insensatez de confiar en nosotros mismos y de no tomar en cuenta a Dios. Ese es el problema de mucha gente, amén, que no toma en cuenta a Dios en las decisiones en las cuales va a tomar o está tomando.
Amén. El Señor lo hacen a un lado, no consultan con el Señor, no piden consejo al Señor, no oran al Señor para saber si esa es su voluntad o no. Y a veces nosotros por eso, amén, seamos creyentes o no creyentes, muchas de las veces fracasamos, amén, en esas decisiones en las que nosotros hemos tomado. ¿Por qué? Porque ese fracaso viene al no tomar en cuenta a Dios. Y cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios y viene la caída o viene el fracaso, y no solamente nosotros somos los afectados, sino que también nuestra familia es afectada en esas decisiones que muchas de las veces nosotros tomamos. Y vamos a ir a la palabra del Señor, amén, y vamos a ver un ejemplo claro en la cual habla de la insensatez de confiar en las riquezas. Y vamos a ir a Lucas, amén, si usted tiene ahí la palabra del Señor, yo le invito a que usted lo haga, amén, en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Amén, en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, en su versículo 13 al 21. Y habla de el rico insensato, amén. Es un ejemplo claro de lo que estamos hablando en esta hermosa noche. Y dice la palabra del Señor en el versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Amén. Y si vamos a la palabra del Señor en el capítulo 12, vamos a ver que Jesús estaba, siempre las enseñanzas eran para la vida espiritual, amén. Y en el capítulo 12 vemos del versículo 1 al versículo 3, amén, la levadura de los fariseos. Y el Señor les decía que se cuidaran de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Y si vamos al versículo 4 al versículo 7, vamos a encontrar a quién se le debe de temer. Entonces Jesús no les dice a la multitud y le dice que no tengan miedo de aquel que mata el cuerpo, sino más bien que tengan miedo de aquel que cuando ya está muerto, el Señor mismo tiene el poder y la autoridad para juzgar, amén, y poder echar al infierno un alma. A ese teníamos y debemos de temer. Pero si vamos del versículo 8 al versículo 12, vamos a encontrar, amén, y Jesús les dice que todo aquel que le confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y si vemos las enseñanzas, son enseñanzas, amén, que nos llevan al conocimiento de la voluntad de Dios. Y en el versículo 13 nos encontramos a este rico insensato. Este rico sale de la multitud que le seguía a Jesús. Entonces este rico ya había caminado con Jesús juntamente con la multitud, y dice la palabra del Señor que eran millares en la multitud que le seguían, y aún dice que los unos a los otros se atropellaban. O sea que aunque fuera en un campo abierto donde le seguían a Jesús, no cabían, porque eran multitudes de millares que le seguían a Jesús. Y este rico sale de esta multitud y pareciera que no había tomado en cuenta la palabra que Jesús les había enseñado, que Jesús les había dicho. Por lo cual este rico se acerca con Jesús y le dice, amén, que le diga a su hermano que comparta la herencia con él. Pero como Jesús todo lo ve y todo lo sabe,
Él sabía lo que había en su corazón. Y en el versículo 14 Jesús le dice a este hombre rico: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: miraos y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Dice la palabra del Señor y Jesús le dice: guardaos de toda avaricia. Y Dios sabía, Jesús sabía que en este corazón de este hombre rico estaba la avaricia. Y la avaricia en griego literalmente quiere decir la sed de tener más. Una persona que no se sacia de tener cosas materiales. Y ese es un problema grave de la cual hoy en día el mundo se está enfrentando, amén, y es un problema que afecta a mucha gente, creyente y no creyente, amén, les afecta. Y dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 6:10, y él le dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la verdad y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Y el problema no son las riquezas, el problema no es el dinero, el problema no son los bienes materiales que uno puede tener, sino que Pablo dice que es el amor a estas cosas, es el amor al dinero. Por lo cual dice la palabra del Señor, amén, que nos cuidemos de toda avaricia. La perspectiva de Jesús, amén, es que las riquezas son un obstáculo para nosotros poder ser salvos, porque la palabra de Dios dice que es muy difícil que un rico se salve. ¿Por qué? Porque es muy difícil que los ricos no le tengan amor a su dinero, a las posesiones que ellos puedan tener. Ahora, no es necesario ser rico para amar lo que tenemos. Nosotros en la mayoría no tenemos riquezas, pero muchas veces guardamos y cuidamos los bienes que nosotros tenemos. Y el problema no son esas cosas, sino que es el amor a las cosas que nosotros tenemos y poseemos, y el poco mucho dinero que usted y yo podamos tener. Amén. Y vemos también a el rico y Lázaro. Recordemos que ese hombre rico cada día, dice la palabra, que hacía banquetes con esplendidez. Ese rico no se la malpasaba, ese rico en cualquier momento hacía un banquete con sus amigos y él disfrutaba, él comía y bebía y de ninguna cosa tenía necesidad. Entonces los ricos, cuando tienen normalmente esa abundancia de material, esa abundancia en sus finanzas, piensan que todo lo tienen, que no necesitan de nada ni de nadie. Y aún piensan, amén, que no necesitan de Dios. Es un pensar, ¿verdad?, que la riqueza lo lleva a ese pensar. Y recordemos que hace unas semanas hablábamos sobre Marta y María. Marta escogió la mejor parte, escogió estar a los pies de Jesús. Pero Marta decidió hacer los quehaceres de su casa, decidió hacer las cosas con las que iba a atender a Jesús. Pero dice la palabra del Señor, y eso lo vimos sobre la parábola del sembrador, y dice la palabra que lo que ahoga la palabra eran las riquezas y el afán de esta vida. Y muchas de las veces eso es lo que ahoga lo espiritual, ahoga la palabra. Por lo cual, amén,
pues nos separa del propósito que Dios tiene para con nosotros. Y dice la palabra en el versículo 16 de Lucas capítulo 12. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Este hombre, a pesar de que estaba cosechando su heredad o su producto abundantemente, tenía más. Este hombre de por sí ya era rico. Este hombre ya tenía sus graneros y los tenía llenos. Pero cuando viene todo su cosecha, pues obviamente él tiene más en abundancia. Entonces él se pregunta y dice: ¿qué haré con todo lo que tengo? ¿Dónde lo voy a guardar? Y él empieza a pensar, y él no pide consejo a Dios, no pide consejo a algún hombre alguno, sino que él mismo piensa en sí mismo y él dice: ¿qué haré? Él no tomó en cuenta a Dios, sino que él lo pensó y lo quiso actuar, lo quiso hacer sin tomar en cuenta a Dios. Amén. Por lo cual dice la palabra del Señor que él piensa, amén, en derribar los graneros que él ya tiene. Y él quiere hacer algo mucho más grande para lo que él tiene. Él piensa de una forma egoísta, de todo lo que él tiene es para él, para guardarlo para él. Y él pensaba que él tenía de alguna forma todo y ya nada necesitaba. Pero si vamos a la palabra del Señor en el versículo 19, dice: y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes, y diré tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Este hombre, a la vista humana, si lo podemos decir así, tenía un futuro asegurado. Amén. Lo único que a él le faltaba era disfrutar de sus riquezas, disfrutar de lo que él ya había trabajado, de lo que él había hecho. En otras palabras, él ya estaba satisfecho con todo lo que él ya había hecho. Tenía una vejez, un futuro asegurado. Pero si vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar que ni las riquezas, ni el dinero, ni las cosas que nosotros podamos tener materialmente, sea una casa, sea un auto, sea lo que nosotros podamos tener, vamos a darnos cuenta de que eso a nosotros no nos hace tener una vida asegurada o un futuro asegurado. ¿Por qué? Porque lo material no nos da seguridad. A nuestra vida humana o a nuestro ojo humano nosotros podemos decir que estamos prósperos, pero la prosperidad material no nos hace estar prósperos espiritualmente. Es algo diferente. Por lo cual nosotros tenemos que estar ricos en amor, en fe, en bondad, en mansedumbre, en templanza, en los frutos del Espíritu. En eso nosotros espiritualmente tenemos que estar ricos para con Dios. Y en el versículo 20 dice la palabra del Señor: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma
y lo que has provisto, ¿de quién será? Dios le dice a este hombre necio, y esta noche pedirán tu alma. En otras palabras, le están diciendo, esta noche vas a morir. Y todo lo que tú has trabajado, lo que tú has guardado, lo que tú has acumulado, ¿de quién será? Dios le hace a este hombre una pregunta, ¿de quién será? Amén. Y eso pasa cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios. Pensamos que nosotros somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios. Pero es una forma errónea de pensar nosotros, amén. Pensamos equivocadamente. Y si vamos a la palabra que nosotros tomamos como base en el libro de Santiago, en su capítulo 4, en su versículo 14, hay una pregunta que Santiago hace. Amén, porque él escucha a los hombres de alguna forma decir, hacer planes. En el versículo 3 él escucha y dice, amén, y él les dice a ellos, en el versículo 13 lo voy a leer, vamos ahora los que deseéis, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. El hombre hace planes. Y aquí en este caso, estas personas están hablando de decir, vamos a ir un año allá, vamos a trabajar allá y vamos a ganar dinero. Ese era el plan de estos hombres. Y el plan, amén, de mucha gente, amén, que hoy en día, si nos ponemos a pensar y vemos en las noticias, yo recuerdo cuando venía mucha gente de Centroamérica y venía en masa, en multitud, y su pensamiento era de alguna forma venir, progresar, porque es una nación en la que estamos, una nación abundante, una nación donde ofrece muchas oportunidades. Y la gente piensa que es muy fácil venir a esta nación y juntar dinero, hacernos de muchas cosas materiales. Amén, pero muchas de las veces, como vimos en las noticias, ¿verdad? Yo me ponía a pensar y a meditar en aquella noticia, ¿verdad?, en la que nosotros veíamos cuando se encontraban con una frontera cerrada. ¿Por qué? Porque pensaron en su idea, en su forma de pensar que iba a ser algo muy fácil. Pero se encontraron con una frontera cerrada, no por un día, no por una semana, sino por meses y algunos por años. Amén. Y nosotros nos deberíamos de poner a pensar, ¿sería que esa gente tomó en cuenta a Dios? Le dijo, ¿será tu voluntad que yo vaya a tal país? ¿Será tu voluntad que yo vaya con mi familia? Amén. Y muchas de las personas en el camino se extraviaron, en el camino se quedaron en algunos otros países. Algunos sin comer, sin tener una casa, sin tener un techo donde dormir y dormir a la intemperie. Porque muchas de las veces pensamos que Dios está con nosotros, pero nosotros no nos hemos tomado el tiempo de poner esa petición en las manos del Señor y decir, Señor, es tu voluntad que yo vaya, es tu voluntad que eso pase, que eso así sea. Pero estos hombres, regresando a la palabra del Señor, no consultaron a Dios, solamente ellos planearon y decidieron ir a esa ciudad, trabajar y ganar dinero. Esos son los planes de mucha gente. Ir a tal lugar, trabajar, hacer dinero en lo material. Pero Santiago, amén, les dice en el versículo 14,
cuando no sabéis lo que será mañana. No sabemos lo que será mañana. Y les hace una pregunta. ¿Qué es la vida? Amén. ¿Qué es la vida? Sabemos, amados hermanos, que el versículo 14, ahí Santiago da la misma respuesta de lo que es la vida. Y Santiago dice que la vida es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pensamos erróneamente muchas de las veces, amén, que los planes que hacemos dependen de nuestra vida, dependen de lo que nosotros podemos hacer. Y se nos olvida que la vida que nosotros tenemos no es nuestra. Es una vida que Dios nos da y que nuestro respirar aún depende de Dios. No depende de nosotros mismos. Aleluya. Nuestra vida depende de Dios. Hoy podemos estar en esta hermosa noche. Podemos hacer planes para nuestro mañana, para nuestro fin de semana o aún en los próximos meses. Nosotros podemos hacer planes, pero no sabemos si el día de mañana nosotros vamos a despertar, porque nuestra vida depende de Dios y no de nosotros mismos. Amén. Y en Primera de Pedro, en su capítulo 1, en su versículo 24, dice, Pedro hablando ahí, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Nosotros solamente estamos de pasada. Amén, hoy estamos, mañana no estamos, y lo único en este mundo a lo cual es permanente, es para siempre, es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán. Nosotros como hombres vamos a pasar. Nosotros en unos años no sabemos, no lo tenemos garantizado. Amén. El Señor sabe, pero vamos a pasar. Sea hoy, sea mañana, en unos años, nosotros estamos de pasada en esta tierra. Y el único que permanece para siempre, lo único es la palabra de Dios. Amén. Y Job le decía al Señor, acuérdate que mi vida es como un soplo. Es como algo que rápido se va. Nuestra vida es como una neblina, como la hierba del campo, que hoy está y mañana no sabemos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 15. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Deberíamos de depender más de Dios y menos de nosotros. Nuestra palabra debería de ser, si el Señor quiere, yo lo haré. Si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, lo haremos. Si el Señor quiere, iremos allá. Si el Señor quiere, trabajaremos en esto. Pero es si el Señor quiere. Amén. Si el Señor quiere, pues eso sucederá. Pero será conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios. Todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo. Y está bajo el propósito divino de Dios. Y vamos a ver, amados hermanos, amén, un ejemplo de poner nuestras decisiones, de poner a Dios en primer lugar. Y vamos a ir al libro de Proverbios, amén, un libro a donde nos aconseja a nuestra vida. Esta palabra es una palabra completa que no se le necesita agregar, quitar nada. ¿Por qué? Porque es una palabra que nos aconseja plenitud.
a nuestra vida. Y dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios en su capítulo 5, y dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio entendimiento humano, porque nuestro pensamiento, amén, nuestros planes o lo que nosotros pensamos es muy limitado, es muy corto, es falible. En cualquier momento nosotros nos podemos equivocar, podemos errar, amén. Pero dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es necesario que nosotros confiemos en el Señor, nos apoyemos en el Señor y no confiemos en nosotros mismos, porque aún nosotros, amén, nos podemos equivocar. Pero cuando Dios nos guía, amén, cuando Dios guía nuestros pasos, guía nuestras decisiones, guía todo lo que está en nuestra vida, tengamos por seguro de que no nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque todo lo hemos puesto en las manos de Dios. Y en el versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Es necesario que nosotros reconozcamos a Dios en nuestros planes, en nuestras decisiones, aún en nuestras actividades diarias. Amén. Es necesario que Él sea nuestro mejor amigo. A veces nosotros tenemos una amiga, un amigo, y usted le cuenta, tiene esa confianza de contarle lo que usted va a hacer, lo que usted piensa hacer. Amén. Nosotros, a lo mejor es su mejor amiga, es su mamá, su hermana. Amén. Usted sabe quién es esa persona con la que usted tiene esa confianza de platicarle en confianza las cosas que usted va a hacer. Amén. Pero es necesario que hagamos a Dios nuestro mejor amigo. Y aún ahí, yendo por el camino, aún en el auto, cuando nosotros vamos, o aquí en la casa, o cuando nosotros hacemos nuestros quehaceres, nosotros podemos confesarle al Señor, decirle: yo sé que el Señor sabe nuestros pensamientos, sabe nuestro corazón, pero es tan maravilloso saber que aún la palabra no está en nuestra lengua, no está en nuestra boca, pero el Señor ya lo sabe. Y es algo hermoso saber que nosotros contamos con un Dios real, con un Dios que nos escucha y que sabe y que entiende todas nuestras necesidades. Amén. Por eso dice la palabra: reconócelo en todos tus caminos. Y dice en el versículo 7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seamos sabios en lo que nosotros pensamos. A veces pensamos que lo que nosotros pensamos, amén, es correcto, es bueno. Pero es mejor pensar conforme a la palabra del Señor, porque cuando nosotros pensamos, tomamos en cuenta la palabra del Señor, es muy difícil que nosotros nos podamos equivocar. Amén. Y dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Es algo hermoso saber que nosotros podemos venir al Señor en oración y saber que Dios está ahí para escucharnos, y de que el Señor pueda ver en nosotros, sus hijos, que nosotros lo estamos reconociendo,
que nosotros lo estamos poniendo en primer lugar en nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor en el versículo 21 al 24, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consuelo, el consejo, y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y pie no pesará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Aún cuando nosotros ponemos a Dios en nuestras manos, aún dice la palabra del Señor que nuestro sueño será grato. Amén, porque hay bendición en guardar la palabra del Señor y en guardar también el consejo que nos da por medio de su hermosa palabra. Amén. Y nosotros podemos estar confiados. Amén, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomando en cuenta a Dios. Y cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, tenga por seguro que va a fracasar. ¿Por qué? Porque no está tomando en cuenta a Dios, no le está dando el primer lugar a Dios. Y cuando nosotros lo ponemos en primer lugar, entonces nosotros de alguna forma podemos ser exitosos en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor en Josué. Amén. Recordemos que Josué en ese tiempo en la cual él ya era líder de la nación de Israel, por así decirlo. Ellos ya estaban en los preparativos para la conquista de la tierra de Canaán. Y cuando el Señor le habla a él, se le presenta a Josué. Josué no escucha la voz de hombre alguno, no escucha que venga un profeta con palabra de Jehová, sino que él mismo escucha a Dios mismo. Y Dios le da, amén, palabra de que él se esforzara, de que él fuera valiente en las cosas que iba a emprender, en las cosas que Dios le había dado a él, para que hiciera introducir a la tierra prometida a todo el pueblo de Israel. Y en el versículo 7 dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Estará de tu boca este libro de la ley, que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero el Señor le dice, para que las cosas te salgan bien, para que tú tengas prosperidad en tu vida, para que tú seas próspero, nosotros tenemos que tener esta hermosa palabra dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, no solamente ahí a un lado la palabra del Señor y sin días de haberla leído, de haberla escudriñado, sino que esta palabra tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no solamente eso, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces, cuando nosotros hagamos todo esto, dice la palabra del Señor, amén, que todas las cosas nos saldrán bien, todas las cosas, amén. Y pensando, hace rato, pensando en las cosas que están pasando, uno como hombre
como le decía, sea creyente o no creyente, sea hijo de Dios o no, el hombre hace planes. Siempre el hombre tiende a hacer planes de familia, planea viajar, planeaba casarse, amén, antes de que viniera toda esta situación referente al virus. ¿Cuánta gente no pensaba y decía, amén, en sus planes, en sus pensamientos, en sus propósitos, hacer muchas cosas? Si nos damos cuenta, nosotros cuando empezamos el año nuevo, nosotros empezamos ese año nuevo escuchando la noticia de este virus, pero lo escuchábamos en otro país, no lo escuchábamos aquí. En un par de meses ese virus llegó a esta nación y nosotros teníamos muchos planes. Yo tenía planes. Es más seguro que usted también tenía sus planes. Amén. Y la gente pensaba a lo mejor casarse, tener hijos, engrandecer sus negocios, salir de viaje. Pero este virus a muchos de nosotros nos vino a estorbar nuestros planes. Amén. Y no quiere decir en muchas de las situaciones que no es porque no hayamos tomado en cuenta a Dios. Amén. Yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que poner todo en las manos de Dios y de decir que se haga en tu voluntad, en tu tiempo. Amén. Pero es un ejemplo para que nosotros veamos que aunque nosotros planeamos, esos planes están en el propósito de Dios. Y si Dios quiere, así va a ser. Y si Dios no quiere, aunque a nosotros nos duela y aunque nosotros de alguna forma nos enojemos, el Señor es soberano. El Señor es el que decide qué es lo que nos conviene a nosotros como sus hijos. Amén. Y a muchos les estorbó los planes, este virus. Y tenían planes, amén, pero nunca contemplaban la muerte. Nunca nadie pensó en que se iba a morir por medio de este virus. ¿Y cuánta gente no ya ha muerto lamentablemente y tristemente? ¿Cuánta gente no ha muerto? Pero sea por este virus o por alguna otra enfermedad, la gente muere. Amén. Y no solamente eso, sino que se pudo encontrar con un accidente o se pudo encontrar con alguna otra cosa y ahora está, por ejemplo, en la cama de un hospital. Y los planes que esta persona tenía, pues quedan ahí a un lado. ¿Por qué? Porque Dios es el que decide. Entonces, el consejo que el Señor nos da en esta hermosa tarde es que digamos como Santiago les decía, si Dios quiere iremos, si Dios quiere vamos a trabajar en esto, si Dios quiere compraremos ese auto, si Dios quiere pues nos vamos a cambiar de casa, si Dios quiere haremos esto o haremos el otro, pero todo es si Dios quiere. Y ahorita nosotros como hijos de Dios, amén. Yo lo pensaba así, yo creo que el Señor lo ponía en mi corazón. No voy a decir que Dios me habló, pero es algo que yo siento que Dios lo puso en mi corazón. De que ahorita en la iglesia no estamos para hacer planes, para acomodarnos en este mundo. Porque estamos en los últimos tiempos en la que la iglesia está en esta tierra. Estamos en los últimos tiempos. Y estamos en el tiempo de Dios. Y ahorita la iglesia, por lo cual nosotros nos tenemos que preocupar, es por la salvación que Dios nos ha dado. Si el Señor quiere, pues vamos a hacer esto y aquello. Si el Señor no los permite, lo vamos a hacer.
Pero tengamos cuidado de que cuando nosotros estemos en esas actividades, en esas decisiones, amén, nosotros estemos velando por nuestra salvación. Porque cuánta gente el Señor les ha dado un negocio y ese negocio los ha llevado a apartarse de Dios, porque ese negocio demanda mucho tiempo. Y ha descuidado a su familia, ha descuidado también su relación con Dios. Y ahora ese negocio ya no le permite orar como antes oraba. Ya no le permite leer la palabra de Dios como antes lo hacía. Por eso el Señor muchas de las veces no nos deja hacer o que se cumplan esos planes que nosotros tenemos. Porque Dios sabe si nosotros nos vamos a perder con esas cosas o nos va a llevar a una vida más cercana a Él. Amén. Y escuchaba yo hace un momento de un pastor que presentaba a un niño y dice que la mamá de este niño era una mujer estéril y ella oraba para que el Señor le diera hijos. Entonces el Señor le dio 3 hijos, pero el último, cuando nació, lo presentaron al Señor y vino hablar a Dios para esta mujer por medio del pastor. Y cuando empezaron a orar por el niño, el pastor le decía a esta mujer, Dios hablando a esta mujer por medio del pastor, me voy a llevar a este niño, al bebé que apenas habían presentado. Y dice que esta mujer empezó a llorar y decir, Señor, no te lo lleves. Empezó a suplicar porque no se llevara al bebé. Entonces el Señor le cumplió esa petición. No se llevó al bebé. Pero cuando llegó a la edad de su juventud, ese joven se ahorcó. Ese joven se quitó la vida. Y a veces el Señor tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Cuando Dios dice sí, es sí. Y cuando Dios dice no, es no. Y a nosotros, amén, nos cuesta muchas de las veces aceptar la voluntad de Dios. Muchas de las veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque estamos, amén, muy acostumbrados a hacer muchas veces lo que nosotros queremos. Y vamos a ir a la palabra del Señor ya para terminar. Amén. En el libro de Santiago nuevamente, en su versículo 16 y 17. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. La jactancia y la soberbia es pecado delante de Dios. Y a veces el hombre se jacta, se enorgullece, es un orgullo excesivo que siempre esa persona habla de él mismo, de lo que él hizo, de lo que él tiene, de lo que él hará. Es una jactancia que esa persona tiene. Y esto es pecado delante de Dios. No solamente la jactancia, sino aún la soberbia de tener las cosas materiales. Porque el hombre, cuando tiene en abundancia, se jacta y se pone soberbio a lo que él tiene, a lo que él posee, y ve a la demás gente como que si no tiene nada, como muy indiferentemente. Y todo esto es pecado delante de Dios. Y dice en el versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Nosotros como hijos de Dios sabemos lo que es bueno delante de Dios. Y en este tema, amén, es poner nuestros planes, nuestros deseos, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros niños en las manos de Dios. Aún nosotros como padres tenemos planes con nuestros niños. ¿Quién no tiene planes con sus hijos? De decir que él estudie, que crezca, que vaya a la universidad, que se gradúe. Esos son muchas de las veces nuestros planes para con nuestros niños, pero se hará la voluntad de Dios y no la nuestra. Amén, porque Dios lo puede llamar a un ministerio, Dios lo puede llamar al pastorado, Dios los puede llamar a ser evangelistas, Dios los puede llamar a ser misioneros. Y los planes que nosotros tenemos no son conforme a los planes de Dios. Porque dice la palabra del Señor que los planes de Dios, los pensamientos de Dios, los designios de Dios son más altos, más grandes que lo que nosotros como hombres podamos tener. Así que pongamos todo en las manos del Señor, y si el Señor quiere, viviremos, y si el Señor quiere, lo haremos. Amén. Y que toda la gloria y que toda la honra sea para nuestro Dios en esta hermosa noche. Así que vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor por esta hermosa palabra, amén, que el Señor nos compartió. Le damos al Señor toda la gloria, toda la honra. Vamos a orar para agradecer por la hermosa palabra del Señor. Así que si usted tiene una petición de oración, amén, usted lo puede poner en los comentarios. Vamos a estar orando en este hermoso momento, amén. Y que sea el Señor obrando, que sea el Señor en su voluntad obrando, amén. Y vamos a venir en palabras de oración. Si tú quieres aceptar al Señor, hubiese algún amigo, alguna amiga que quisiera aceptar al Señor en tu corazón. Amén. Yo te invito a que tú hagas esta oración conmigo y tú le puedas decir al Señor: Señor Jesús, en esta hermosa hora te acepto en mi corazón como único y Señor suficiente Salvador de mi vida. Reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí. Creo en que tú eres Dios. Recibe toda la gloria, Señor. Te pedimos que tú escribas nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Ayúdame a guardarme en santidad, a guardarme para el día en que tú vengas, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Señor, solamente a ti. Así que gracias, Señor Jesús, una vez más por tu hermosa palabra, Señor.